Bienvenidos a Opiniones a Juicio. El día de hoy vamos a analizar el regreso a clases. ¿Qué opinan? ¿Debemos de regresar? ¿No debemos de regresar? ¿Es una cuestión médica exclusivamente la que se tiene que tomar en consideración o también debemos de tomar en consideración decisiones políticas? Quédese con nosotros. Eso es Opiniones a Juicio. A ver, amigos, hace unos días, por no decir unas horas, acaban de anunciar que vamos a regresar a clases. Cada estado está por tomar la decisión de cuándo hacerlo, si se va a regresar solamente en escuelas rurales o si se va a regresar cuando los maestros estén vacunados. A ver, estamos ahora en medio de un montón de rumores, de dimes y diretes. ¿Cuál es la realidad? A ver, ¿por dónde comenzamos? ¿Debemos de regresar o no debemos de regresar a clases? ¿Qué opinan? Pues es una cuestión muy compleja, Isra, Paco, Aldrin. Es una cuestión muy compleja porque tiene que ver con la vida, ¿no? Y tiene que ver con la vida de nuestros hijos. Sin embargo, para ser ordenados en esta discusión, comentábamos fuera de cámaras que a mí lo que me alerta sobre todo es que no sea una decisión política. Porque no es una decisión política, es una decisión médica, ¿ok? Entonces ahí se prenden las alarmas y sobre todo cuando escucho que en la Ciudad de México quieren autorizar el regreso para el 7 de junio, cuando el 6 de junio… Apenas estamos votando. Estamos votando. Entonces, si quieren un cobertor suficiente para tapar algo, lo puedes tener con el regreso a clases el 7 de junio. Voy a plantear una segunda pregunta, o una pregunta más amplia. ¿Por qué regresar a clases en este momento? ¿Cuál es la urgencia? ¿Cuál es la urgencia? ¿Hay una urgencia de regresar o no? Necesidad, ¿no? Así es, parece que hay una urgencia, ¿ok? Que en cierta forma la hay, porque pues hay un montón de niños que están estresados, familias que están estresadas, que necesitan, que no pueden cuidar al menor, necesitan salir a trabajar. Hay que recordar la dinámica de la escuela, ¿no? De la familia. Y de la familia también. O sea, por ese lado, digo, hay una urgencia. Es entendible. Pero por el otro lado, si se está ya en un proceso de vacunación que al parecer está yendo con un ritmo constante y está yendo por buen camino, ¿por qué no esperar quizás un poco más a que la población esté más vacunada, con mayor personas? Ahí entran las suspicacias. Claro, a ver, y entonces, ¿cuál es la urgencia? La urgencia, mira, la urgencia, si me permiten continuar nada más un segundo, la urgencia es clara. La educación en las aulas es infinitamente superior a la educación en línea. En México no todos los niños tienen un instrumento para poder estudiar en línea, no todos los maestros están capacitados ni tienen los instrumentos ni las herramientas necesarias para dar clase en línea. La urgencia de regresar es real, pero hay cosas que son en prioridad mucho más importantes. El COVID, que es algo que hemos comentado en otras ocasiones, también ha respetado, es una enfermedad que ha respetado la muerte cronológica esperable en los seres humanos. O sea, no es lo mismo que se te muera tu abuelito o tu tío abuelo, el padrino, ¿no? A que se te muera un hijo. Esta enfermedad ha respetado la cuestión cronológica de vida de las personas. Estadísticamente, porque todos los políticos saben perfectamente que si empiezan a fallecer niños, adolescentes, se meten en un problema que se sale totalmente de control. Yo creo que el tema de la educación en nuestro país, no tan solo como tú bien señalas, mi querido Rafa, es un tema complejo, pero también es un tema simétrico. La realidad que vivimos, por ejemplo, en el sureste, particularmente en nuestro estado, en Yucatán, es muy diferente a la realidad tanto de los maestros y las distintas realidades que tienen los maestros, los alumnos, las familias y cada uno de los grados escolares. No es lo mismo hablar de los niños que van al jardín de niños, a los niños que van a la primaria, o a aquellos que van a la secundaria, preparatoria o que se encuentran en alguna universidad o en algún posgrado. Son situaciones totalmente difíciles de poder, casuísticamente, poder tener un protocolo de salud que posibilite un regreso al 100% de los alumnos a estas
aulas de conocimiento. ¿Por qué? Porque la vida en México es asimétrica. No es lo mismo, insisto, la realidad de Yucatán que la realidad de Oaxaca. Los maestros yucatecos, que tienen toda mi admiración y mi aprecio, no son los mismos maestros porque tienen otro tipo de detonadores, como pudieran ser los maestros de Oaxaca, o los maestros de Veracruz, o los maestros del norte del país. No es lo mismo la educación privada que la educación pública. No es lo mismo. Entonces, yo creo que nos vamos afrontando a temas que van a tener que regionalizarse, a temas que van a tener que tener cada estado de la República protocolos diferenciados con respecto al propio regreso a clases, y que finalmente una cosa, y que estamos hablando del regreso a clases, de los jardines de niños, en donde pues un menor de edad, de esa edad, es más difícil. No le vas a marcar sanas distancias y cubrebocas. ¿Cómo le vas a generar? Aunque te voy a decir una cosa, ¿no? Para mí es una reeducación, o es una educación la que tienen los niños, en donde tú los ves que están yendo por su gel y están yendo con su tapabocas. Claro. Evidentemente son esas buenas prácticas que han visto de las propias familias y han vivido y han crecido en estos 2 últimos años, que no es cosa menor. Vivir año y medio dentro de una pandemia es algo que de alguna manera también te genera cierta dosis de educación. Que es parte de la urgencia de regresar, ¿eh? Mira, yo creo que la urgencia de regresar, no podrías haberlo dicho de la mejor forma. Yo estoy totalmente y coincido con tu postura. Tiene que haber un criterio de la Secretaría de Salud o de las autoridades de salud, en consonancia, tanto la Ley General de Educación como la Ley General de Salud, con mucha claridad señalar cuáles son los momentos y las formas. Yo creo que los maestros van a ser muy creativos. Los maestros de primaria, los maestros de secundaria, los maestros de universidad, como son algunos de ustedes en este momento. Evidentemente tenemos que ser muy creativos, o vamos a tener que ser muy creativos. ¿Para qué? Para cómo dar clases, de qué manera híbrida se va a tener que fomentar la educación, y por otro lado, muy importante, cuáles van a ser los protocolos de salud en cada uno de las aulas. Aquí hay 2 situaciones. Uno, ¿queremos regresar porque es el momento para regresar, o porque estamos pensando en una especie de simulación o de regresar a una normalidad, entre comillas? ¿Ok? Las personas están pensando en regresar porque hay una normalidad nueva, porque tenemos que regresar a lo que había antes. Mira, el ciclo escolar termina ahorita en junio o en julio, a principios de junio. Podrías esperarte perfectamente agosto, septiembre. Bueno, acá en Yucatán, en el estado de Yucatán, según el informe que da el gobernador del estado, se regresa en agosto. Se regresa en agosto, y con las 3B de las que hablábamos. Tiene que haber semáforo verde, tiene que ser voluntario, y tienen que estar todos los maestros y personal administrativo y manual vacunados. Sin embargo, la mayor responsabilidad o el mayor temor viene por parte de los padres. Aquí es un programa totalmente abierto. Y es un temor fundado, pero no solo por parte de los padres, también viene por parte de los profesores. Sí, pero tú tienes acá, de los docentes. Acá somos personas que tenemos hijos. Yo puedo decir abiertamente, porque es un programa de opiniones, yo no voy a enviar a mis hijas a clase. A ver. Es una decisión personal. ¿Por qué? Porque tengo los instrumentos para que puedan tomar clase en línea, pero me preocupa la gente que tiene 4 o 5 hijos, pero no tienen 4 o 5 labs, no tienen una red en línea rápida. Voy más allá. Hay una desventaja, la asimetría a la que hacías la realidad referencia. De un niño en la ciudad de Mérida, que tiene la posibilidad de tener el internet a la mano. Por supuesto, no es la misma posibilidad de una persona que se encuentra en un municipio del interior del estado, en una ranchería, o peor, o en una situación en un lugar totalmente alejado de las condiciones técnicas. Vamos a hablar de la cuestión legal. Tras bambalinas les comentaba, ¿no?, en una reunión lo que le dije a un grupo de directivos. A ver, ¿qué sucede en el caso de que estando en el salón de clase, porque, a ver, de licenciatura para arriba... De tu experiencia, tú eres docente... Para arriba, de licenciatura para arriba, estamos hablando de mayores de edad. O sea, estamos hablando de personas de 18 años, ¿no?, a los cuales esta enfermedad sí les termina afectando.
¿qué sucede en el caso de qué va a suceder, por ejemplo, que en un salón, en un aula, de repente un estudiante se sienta mal? Que de repente se desmaye, que de repente veamos que esté jadeando, que de repente veamos que tiene síntomas de COVID y ahí se nos caiga. A ver, ¿quién es responsable por la salud de esa persona en ese momento? Claro. ¿Cuál va a ser el protocolo? Lo quisieron solucionar con un comité que dice que los papás tienen que vigilar al niño, la escuela tiene que vigilar a la estudiante, claro. y en el aula el profesor tiene que ayudar. Pero de todas formas, no puedes cubrir. De todas formas, estamos hablando, lo que tú dijiste aplica como para la escuela donde está cerca papá, mamá, director, directora, Claro. ¿no? Pero ¿qué sucede, por ejemplo, en las universidades o las preparatorias donde tenemos personas que viajan de comunidades una vez a la semana o todos los días o de un pueblo cercano o de una ciudad cercana y de repente esta persona se nos desmaya en el salón de clase? ¿Quién va a ser la persona que lo tiene que ayudar? ¿Yo lo puedo hacer? No hay ¿Yo, un maestro? protocolo, Israel. No hay No hay un protocolos. protocolo. No hay hasta el momento ni una sola autoridad. Bueno, que haya ¿sabes establecido cuáles esos son los protocolos autorizados? Sana distancia, el Bueno, cubrebocas, esos son los pero genéricos, son genéricos. preventivos. No son los son preventivos. ¿Qué sucede en el caso contrario de Los si reaccionarios. existiera esta? Exactamente. Alguien va a tener que ¿Ok? tomar la temperatura, ¿no? Claro. Para Bueno, la aquí entrada. y aquí hay otro fenómeno que no se ha hablado y salió en un reportaje en la televisión, bueno, y tiene que ver con la antigua normalidad, pero que ha permeado, sigue estando vigente. ¿Cuál será? Ya se ha procurado, ya se ha censado siquiera el estado de las escuelas, porque si antes de la pandemia muchas no tenían baño, no tenían agua, y todos están pensando en el ideal que tienen las desinfectantes. Es que hay y una demás, gran pero pregunta, no Paco, hay. es ¿por qué regresar? supuesto. Pero ¿por qué regresar? Tiene muchas respuestas. Por la necesidad de ¿Por vender necesidad que, de qué? que vamos, que estamos bien, que estamos en el camino ¿Puede haber una correcto. necesidad política? Sí la puede haber. Pero también una necesidad económica, ¿eh? O sea, Socioeconómica. toda la derrama económica Es que es complejo que porque sí, significa. o sea, no solo es pensar, aquí dices, bueno, como se había dicho en la introducción, ¿no? Esa necesidad social, psicológica sobre todo para los niños, ¿no? le arrebataste, socializar, le arrebataste su socializar. comunidad, ¿no? Le destruiste esa socialización que se estaba formando de manera abrupta y ahorita es cuando es necesario. Bueno, yo me puedo poner en este papel o en esta idea de las personas que terminando sus estudios superiores no tuvieron esas ceremonias como regularmente se acostumbraban en las universidades, en las escuelas, y que finalmente, pues, aunque tú digas que no, son parte de un proceso de socialización que quedó inconcluso de alguna forma. ¿Sabe? Me preocupa más, Aldrin, porque esos ya concluyeron. Me preocupan más esos menores de edad que van a tener un déficit educativo y social, Sí. que a final de cuentas lo vas a notar quizás dentro de 10 años. Hay una Sí, situación. también. Esto, a ver, no significa que las universidades se estén lavando las manos y que a esas personas que no han podido ir presencialmente no Educación vayan a general, tener- no solo universidades de Israel. En general, ¿no? Primaria, no vayan secundaria, a tener- preparatoria. no vayan a tener un entrenamiento. Te aseguro que no existe escuela, universidad, primaria, secundaria o docente que no esté preocupado. ¿Ok? Porque hasta eso, el sector educativo en México es muy bueno, muy noble y está, Sí, por supuesto. está luchando por sacar eso adelante. Pero lo que me preocupa un poco es que la escuela, a ver, ¿por qué entramos a las 7 de la mañana en las primarias? Para por que los ejemplo? padres puedan Para que ir a los papás trabajar. puedan ir a trabajar. Claro. hay No una porque sea, condicionante. Claro. sea la mejor hora para iniciar un aprendizaje. De hecho, ¿Ok? hay una pérdida económica en las familias de las madres que tienen que quedarse a cuidar a los menores Así en vez es, de trabajar. por supuesto. Hay un impacto socioeconómico que no se está percibiendo, Así pero es. ninguno de estos impactos le llega al alcance del temor a que tu hijo pierda la Efectivamente. vida. Y ahí está la toma de decisión. Ese es el punto. ¿Hasta qué momento es adecuado? ¿Por qué la urgencia entonces? ¿No? Y es aquí donde comentábamos. Hay un sospechosismo. ¿Por qué tan rápido? ¿Es para una situación de simular una normalidad o de simular que las cosas están regresando ya también Para mover la aumentar un índice de para mover la popularidad? maquinaria Para independiente mover del una costo. maquinaria, ¿no? Independientemente del costo, cierto, pero al final de cuentas
hay que tener en consideración que los que están vacunados somos los docentes. ¿Okay? Pero no el estudiante. Y a mí lo que me preocupa es esa responsabilidad y al final de cuentas que sí estamos exponiendo. Una buena parte de las ciudades principales de las capitales en el país decretaron medidas de movilidad. Sí. Ya han establecido reglas, ¿no? Claro. Por ejemplo, Mérida, que tuvo una que no podía circular después de las 11:30 de la noche, etcétera. Y determinados días de la semana. Entre ciertos días de la semana se hicieron obras de infraestructura para regular el tránsito, etcétera. A ver, se ha estabilizado el porcentaje de contagios. Sin embargo, aumentar el tránsito, aumentar el tráfico, la movilidad de las personas, te lo va a incrementar hasta en un 100% en horas pico. Bueno, el experimento, que no es experimento, realmente la implementación que quiere hacer México, o sea, en la Ciudad de México a partir del 7 de junio, con la libertad de los demás estados de la República para implementarlo en la medida de sus posibilidades, claro. No es un invento nacional. Argentina regresó hace 2 o 3 meses. Y según los resultados en Argentina no hubo un incremento pero Brasil sí lo de tuvo. COVID. Pero Brasil sí lo tuvo. Bueno, y la India está en una situación catastrófica. Italia regresó a clases y tuvo que dejar de hacerlo. España lo hizo. En el caso de Yucatán, ¿no? Está tocando ahorita el tema de contagios, ¿no? Aquí estamos como la media nacional, está hacia la baja. Pero en Quintana Roo ya está saliendo el gobernador hace unos días a reconocer con lo que eso implica por el tremendo impacto, el polo turístico, claro. Sí, lo que representa para la recaudación. Allá sí es hablando en plata. Y ya está otra vez en vías de entrar al rojo. Estamos aquí al lado y estamos en un estado que totalmente intercomunicado con Yucatán. Pues sí nos hace pensar. Y faltaría aclarar, no es que los menores de edad no se contagien, al contrario, se contagian. Lo que pasa es que no todavía no tienen esas comorbilidades, ¿no? Pueden ser los portadores más eficientes, porque ellos a lo mejor no acusan ningún síntoma. De las nuevas cepas estás diciendo que son los ahorita están siendo contagiados, que en el porcentaje mayor con la gente con más edad resultarían no tan afectados, pero en el otro sentido pareciera que cuando llegan a ser contagiados muchas veces llega a ser todavía más fulminante. Todo está, y como tú comentabas, Rafael, no, o sea, una cosa es que tal vez una persona respetando, no se discrimina a nadie, claro. Una persona mayor de edad, una de la tercera edad muera, pero tal vez el impacto sea distinto cuando un o el orden cronológico esperable, ¿no? Que pensaríamos que eso ya es contra natura, que alguien que debería vivir más tiempo. ¿Qué pasó, por ejemplo, en Campeche, que regresaron en comunidades rurales y tuvieron que cerrar ya algunas escuelas porque se detectaron casos de COVID en ellas? Sí, ahí ese es el protocolo básico, ¿no? O sea, se contagia y... Mira, yo creo que las autoridades educativas y muy particularmente en el seno mismo de las escuelas, tanto en las escuelas primarias, en las secundarias, los comités, los claustros de profesores, los administrativos, los propios intendentes que tienen una tarea épica, claro, como en orden y sobre todo en higiene, los temas de higiene posterior a una clase. O sea, se van a contar con los elementos técnicos, con los elementos de desinfección para las propias escuelas. El inmobiliario, ¿no? Porque resulta que hacer planteles que estuvieron sí o sí abandonados, pues fueron objetos de rapiña. O sea, nuestro deseo, ¿cuál es? Que no sea una decisión política, que sea una decisión que tenga bases médicas y que no sea nada más un deseo de mover la maquinaria al costo que fuera, porque eso traería grandes consecuencias. Y un elemento que yo creo que está faltando en este trípode, que es el tema presupuestal. Claro. Porque finalmente tenemos que invertir en ese regreso a clases, porque estamos hablando de estas comunidades educativas que de alguna forma pues han sido abandonadas a lo largo de años. Abandonadas en términos de lo que decía Paco, ¿no? En temas de seguridad, en temas de vigilancia. El presupuestario
al fin y al cabo, pues, creo que no ha variado en gran mayoría, ¿no? Pues el costo mayor es el pago de los salarios y eso no se ha interrumpido. No, pero por ejemplo, tú bien lo señalabas, muchas Pero- escuelas lo de no equipamientos. tienen los equipamientos. Y ahorita Pero- vamos a tener que tener equipamientos de temperaturas. Agua, jabón, arcos, gel. agua, jabón. Pero también hay pero escuelas, sabemos cuál sería la solución al final. Dirá, bueno, hay escuelas si los también. padres de familia, ¿no? pues Claro, si quieren. al final de Vamos a ver qué cuentas, se muchas escuelas públicas están operando siempre con esos comités de padres de familia que tienen que unirse para poder pagar una cuota y contratar a un intendente o contratar para tener papel de baño o para llevar agua a la escuela porque no hay. O sea, la infraestructura básica en muchos de los planteles que tenemos es nula, es cero. De lo que ¿ok? hablaba Aldrin, la simetría Claro. te mete en un programa diferente para cada población, otro- estado. Hay algo que también pasa desapercibido. Dentro de este gran grupo que quiere regresar, también están las escuelas particulares, porque son de las más afectadas dentro de ese sector. Claro, porque- Es entendible. O sea, lo que la escuela particular vende o ofrece es, obviamente, en muchas ocasiones... Producto educativo a un costo. Es claro, pero es la experiencia del campus, ¿no? Un grupo de actividades que se realizan. De relaciones públicas. Entonces, claro, de relaciones públicas también. Y es también un factor, ¿no? Porque Claro. han desaparecido una cantidad enorme de escuelas privadas. Se entiende también ese deseo, ¿no? Claro. Pero bueno, a ver, para concluir, si queremos un regreso seguro a clases, ¿qué recomendaciones? Mira, yo creo que lo más importante en esto es escuchar a los claustros de profesores, escuchar a los maestros, aquellos que están en la primera línea precisamente en este trabajo cotidiano con los alumnos, con los padres de familia, escuchar y que la política pública implementada pase precisamente por escuchar a aquellos que van a estar, insisto, en esta primera línea de trabajo directamente con los alumnos. En materia legal, ¿qué hacemos, Paco? Pues en materia legal, creo que ya ya está resuelto la disyuntiva, ¿no? Al ser opcional, dicen los padres, no hay manera de sancionarlos por no llevarlo, ¿no? Yo creo que hay la carga y tal vez la terminen de aceptar los profesores y sindicatos y decirle, bueno, tal vez me toque dar 2 veces la misma clase, 2 veces la misma... Sí, el mismo tema. Pero yo creo que eso también ya estará dilucidado, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué antecedentes? Pues digo, al ser opcional y no estar obligatorio, pues prácticamente pues no creo que tenga mucho que alegar, ¿no? Porque al fin y al cabo, volvemos a reiterar, no es obligatorio. Yo creo que la respuesta va a ser positiva. Yo creo que mucha gente va a enviar La a los mayoría hijos yo creo que a la escuela por una cuestión laboral, económica, de movilidad. Sin embargo, hay que tener cuidado que nuestra decisión sí sea una cuestión limpia, porque si no has perdido la vida, no has perdido nada. Entonces, cuidado con las decisiones políticas, cuidado con las decisiones estratégicas, socioeconómicas. Aquí lo que tenemos que cuidar es la salud y sobre todo de los menores. Yo creo que tenemos que regresar a clases con el grupo mayoritario de personas ya vacunadas, con una decisión pensada, con los comités muy bien establecidos y sobre todo con las mejores condiciones para los educandos. Pero bueno, Y sobre al todo, final de cuentas, agregar, ahorita que haciendo recopilación, ¿no? Obviamente las diferencias, no es lo mismo una escuela de un municipio con cierta importancia por cuantos y nivel de vida, calidad de vida, que un municipio que yo creo que donde fue muchos pensado de manera experimental, ¿no? Donde, como bien decías, no hay una red de internet. Ahí sí las opciones son reducidas y la carga del Estado debe ser mayor, porque yo no tengo la oportunidad de tomar una clase virtual. Ahí sí necesito la presencia del profesor, necesito Claro, la escuela. claro. Y ahí sí tal vez, al reducirse la acción, la responsabilidad legal del Estado de ser mayor, al no darle la alternativa de escoger, pues tener el plantel en las óptimas condiciones, o por lo menos las mínimas, tener un baño con agua, tener pues si no se puede, bueno, se debería tener una mejor Pero información es nuestra opinión. Sí, Así es. acá es nuestra opinión.
Esto queda a opinión de ustedes. Gracias por visualizarnos. Dele una likeada a nuestro video, suscríbase y como siempre, eso queda a opiniones. Likeada, no Opiniones likeada. a juicio. Gracias por vernos. Likeada, no likeada.